Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un terreno complejo, de esos que generan debate pero que es crucial. ¿Cómo respondemos como sociedad cuando alguien comete un delito? Uf, tema denso, sí. Pues tenemos delante un análisis académico de José Cid Moliné, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que le da una vuelta de tuerca interesante al enfoque que casi todos damos por normal en la justicia penal. Ujú. La misión que nos marcamos hoy es desmenuzar este texto. Queremos entender por qué el sistema clásico, ese que tenemos en mente basado en que el castigo sea proporcional al daño hecho, pues, ¿por qué podría estar haciendo aguas? Claro, ver sus fisuras. Eso es. Y por supuesto explorar qué otras cartas hay en la baraja, qué alternativas se proponen, como la rehabilitación más enfocada o eso que llaman justicia restauradora. Vamos a intentar poner las ideas claras, quedarnos con la esencia. Empezamos el viaje. Venga, vamos a ello. Arranquemos por lo más familiar, el modelo tradicional. Cuando pensamos en derecho penal, lo normal es verlo como un conflicto entre la persona que comete el delito y el Estado, ¿no? ¿Qué representa la sociedad? Sí, esa es la visión clásica. El Estado contra el individuo. Y la palabra mágica, la que parece sostener todo, es proporcionalidad. La idea es que la medicina, el castigo, tiene que ir en proporción a la enfermedad, a la gravedad del delito. Suena lógico, ¿verdad? Suena lógico, sí. Y de hecho es el punto de encuentro de filosofías bastante distintas. Por un lado tienes la visión más utilitarista, que busca sobre todo prevenir futuros delitos. Disuadir, vamos. Exacto. Piensa que el castigo sirve para disuadir a otros o a la propia persona de volver a delinquir. Y por otro lado está la visión retribucionista, más centrada en la idea de que quien la hace la paga. El merecimiento, ¿no? Eso, que el culpable merece un castigo por el daño moral causado a la sociedad. Pues bien, aunque sus razones de fondo sean diferentes, ambas acaban apoyándose en este principio de proporcionalidad como guía para fijar la pena. Curioso que coincidan ahí. Sí, pero fíjate que en este esquema la relación directa entre quien comete la acción y quien la sufre, o sea, la víctima, Queda fuera de foco. queda en un segundo plano desde el principio, ¿sí? Claro, el foco está en la ofensa a la norma, a la sociedad en abstracto. Pero este modelo, que como decíamos parece tener su lógica interna, el autor del texto dice que tiene cabos sueltos. Cabos sueltos, me gusta la expresión. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse, intrigante. El análisis destaca 3 críticas fundamentales a este enfoque basado puramente en la proporcionalidad. A ver, ¿cuáles son? La primera crítica es una dependencia que parece casi adictiva de la cárcel. El texto plantea algo que da que pensar, ¿El qué? A la hora de decidir cuánto castigo poner, parece que a menudo se toma como referencia los delitos más graves. Piensa en un asesinato, con penas de prisión larguísimas, y a partir de ahí se va bajando escalones para el resto de delitos. Ah, claro, como una escala descendente. Eso. La consecuencia, que incluso para infracciones que podríamos ver como menos graves, como robar algo sin violencia o, trapichear con drogas blandas, Acaban también con la cárcel como referencia. la cárcel acaba siendo la respuesta casi automática, el castigo por defecto. Es como si, muy en el fondo, resonara todavía aquel ojo por ojo, diente por diente, aunque hoy en día los teóricos renieguen de la ley del talión, claro. Claro, lo rechazan en teoría, pero en la práctica, y ese entomatismo carcelario es problemático por varias razones que la investigación citada en el texto pone sobre la mesa. Por ejemplo, Primero, y esto choca con la intuición popular, no está nada claro que endurecer las penas, meter más años de cárcel, sirva realmente para que baje la delincuencia general. La evidencia empírica sólida sobre ese efecto disuasorio general es, como mínimo, esquiva. o sea que más cárcel no significa automáticamente menos delito. No necesariamente, o al menos no está probado de forma concluyente. Segundo, tampoco hay pruebas robustas de que la cárcel sea la mejor herramienta para rehabilitar. De hecho, ¿Qué? algunas investigaciones apuntan en dirección contraria. Hablan de un posible efecto criminógeno. Criminógeno. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la propia experiencia de la cárcel, lejos de corregir, podría facilitar que la persona vuelva a delinquir al salir. Vaya. O sea que la cárcel podría ser parte del problema y no solo la solución. Eso es fuerte. Lo es. Y hay un tercer punto. Es innegable que si encierras a alguien, esa persona no puede cometer delitos fuera. Eso es la incapacitación. Y funciona, claro. Lógico. Si está dentro, no delinque fuera. Exacto. Pero la pregunta es, ¿a qué coste?
El coste humano para la persona encarcelada y su entorno es enorme. Y el coste económico para la sociedad también. Mantener las prisiones es carísimo. Un dineral, sí. Y aquí viene la reflexión clave que sugiere el texto. ¿No estaría ese dineral, esos recursos, mejor invertidos en prevenir el delito antes de que suceda, atacando sus causas o en programas de reinserción que sí funcionen, en lugar de apostar casi todo a la carta de la incapacitación a través de la cárcel? Entendido ese primer punto. La segunda crítica que menciona el texto se centra en que la rehabilitación, la idea de ayudar a la persona a cambiar, bueno, se queda coja. Se queda corta, sí. Parece que el mantra de a igual delito, igual castigo, a veces choca frontalmente con las necesidades o circunstancias individuales. No todas las personas que cometen, pongamos, un robo, tienen el mismo riesgo de volver a hacerlo. Ni parten de la misma situación. Claro, su historial, si tienen trabajo, apoyo familiar, si sufren adicciones. El principio de proporcionalidad parece un poco ciego a todo eso. Efectivamente. Y lo fascinante, o quizá frustrante, es que esta tensión se ve incluso en sistemas como el nuestro, el español, que sí contemplan herramientas para individualizar la respuesta. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, existe la posibilidad de suspender la entrada en prisión para condenas cortas o la libertad condicional para la última parte de la condena. Son mecanismos pensados para adaptar la pena. Vale, existen, pero... Pero el texto señala cómo la sombra de la proporcionalidad sigue siendo muy alargada. Hay límites muy estrictos. No puede suspender una pena si es de más de 2 años de prisión, da igual que los informes digan que esa persona tiene un pronóstico excelente de rehabilitación y que la cárcel sería contraproducente. Ah, o sea que hay topes rígidos. Muy rígidos. O la obligación de cumplir sí o sí un porcentaje fijo de la condena, la mitad, 2/3, 3/4 partes, para poder acceder al régimen abierto o a la condicional. A veces, estas reglas, pensadas para asegurar la proporcionalidad, acaban sacrificando oportunidades reales de reinserción. Entonces, la búsqueda de esa justicia proporcional podría estar impidiendo una justicia más efectiva, en términos de evitar futuros delitos. Esa es una de las preguntas clave que plantea el texto, sí, y se conecta con otra dimensión, la justicia distributiva. Justicia distributiva. ¿Qué significa eso aquí? Pues se pregunta si es realmente justo un sistema que se centra casi exclusivamente en el castigo por el hecho cometido, ignorando a menudo las causas sociales que pueden estar detrás. ¿Te refieres a la marginación, la falta de oportunidades? Exacto. Marginación, falta de oportunidades educativas o laborales, problemas de salud mental o adicciones no tratadas. ¿No sería una justicia más completa, más justa en un sentido amplio, aquella que también intentara intervenir sobre esas causas, ofreciendo ayuda para superarlas, en lugar de limitarse a castigar la consecuencia? Tiene todo el sentido plantearlo así. Y llegamos a la tercera crítica que quizás es la que más puede sorprender o doler. El gran olvido de la víctima. Sí. La eterna olvidada del proceso penal clásico. Con toda la atención puesta en esa relación entre el Estado y la persona que ha delinquido, ¿qué pasa con la persona que ha sufrido directamente las consecuencias del delito? Pues que apenas cuenta, muchas veces. El autor señala una diferencia llamativa en España. Mientras que en la justicia de menores sí existen mecanismos más establecidos de mediación, Que sí que se usa más, sí. en el sistema de adultos son la excepción. La voz de la víctima, su opinión sobre decisiones importantes como si se suspende la pena de prisión del condenado o si se le conceden permisos de salida. A menudo tiene muy poco peso si no se persona formalmente en el juicio como acusación particular, lo cual no siempre ocurre. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué es importante escuchar a la víctima? ¿Por qué importa? Pues porque el delito no es solo una infracción de una norma abstracta, ¿sabes? Es, sobre todo, un conflicto muy concreto entre personas que causa un daño real, un sufrimiento. Claro. Ignorar a la víctima en el proceso penal significa ignorar sus necesidades. Necesidad de reparación, por supuesto, que puede ser económica pero también moral. Necesidad de ser escuchada, de entender qué pasó, de expresar cómo le ha afectado. Necesidad de cerrar heridas, ¿no? Exacto. Necesidad, en definitiva, de poder empezar a superar el trauma. Si el sistema la deja de lado, esas heridas pueden quedar abiertas, no solo en la persona, sino también en la comunidad. Puede generar miedo, desconfianza, incluso sentimientos de venganza. Pero existen las indemnizaciones, ¿no? La llamada responsabilidad civil.
¿Eso no cubre esa necesidad de reparación? Sí, existe la obligación legal de indemnizar la responsabilidad civil y también hay ayudas públicas a las víctimas, no lo olvidemos. Pero el texto argumenta que esto no es suficiente y, sobre todo, que el propio sistema centrado en la prisión dificulta enormemente que esa reparación económica se haga efectiva. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues mira, aquí da un dato que es, demoledor, extraído de una investigación que analizó casos reales. A ver, En los casos en que se impuso una pena de prisión, la indemnización a la víctima solo se llegó a pagar en un mísero 8,6% de las veces. un 8,6%. Nada. Menos de 1 de cada 10. En cambio, cuando la pena de prisión se suspendió, es decir, la persona no entró en la cárcel, a menudo bajo la condición de pagar, ese porcentaje se disparó a casi el 60%. ¿Qué diferencia? Casi el 60%. La conclusión parece clara. La cárcel, en la práctica, es un obstáculo enorme para que la víctima reciba una reparación real del daño sufrido, al menos la económica. Vaya dato. Entonces, si el modelo tradicional basado en la proporcionalidad y la cárcel tiene estas grietas tan importantes, exceso de prisión, poca rehabilitación efectiva y olvido de la víctima, ¿qué caminos alternativos podemos explorar? Porque alternativas hay, ¿no? El texto no se queda en la crítica, propone un cambio de enfoque, sugiere que quizás la proporcionalidad no debería ser el faro que guía todo el proceso, sino más bien un límite, un techo máximo que no debemos sobrepasar al responder a un delito. Una especie de garantía, no el objetivo principal. Exacto. Y a partir de ahí nos presenta dos grandes familias de alternativas que intentan llenar esos vacíos. ¿Vale? ¿Cuáles son? La primera familia son las medidas alternativas a la prisión, pero con un énfasis muy claro en la rehabilitación. Aquí el objetivo es doble. Por un lado, reducir el recurso a la cárcel. Usarla menos. Y por otro, y muy importante, ayudar de verdad a la persona para que no vuelva a delinquir. El ejemplo clásico que se menciona es la probation. Un término muy anglosajón, sí. Que podríamos traducir como una especie de libertad vigilada, pero que va más allá. Implica un seguimiento activo por parte de profesionales y la participación obligatoria en programas de tratamiento o formativos. Es una supervisión más intensa y orientada al cambio. La diferencia clave con el enfoque tradicional no está solo en el medio, no cárcel, sino intervención, sino sobre todo en el objetivo. Ya no se trata solo de castigar o de disuadir a otros de forma genérica, sino de prevenir la reincidencia de esa persona concreta abordando sus problemas específicos. Es un enfoque mucho más individualizado. Exacto. Este enfoque conecta directamente con teorías criminológicas que buscan entender por qué una persona delinque, fijándose en factores individuales o sociales. Sí, factores como la impulsividad, la falta de empatía, las adicciones o el entorno, la falta de estudios, de trabajo, esas cosas. La respuesta penal entonces se concibe más como una especie de ayuda coercitiva. Ayuda, pero obligatoria, claro. Eso es. Se obliga a la persona a participar en programas, terapia, formación laboral, tratamiento de adicciones y se la supervisa de cerca. ¿Funciona? Pues el texto, basándose en la investigación internacional, ofrece una visión, digamos, moderadamente optimista. Moderadamente. Sí, parece que estos programas, si están bien diseñados, cuentan con financiación suficiente y se centran realmente en las llamadas necesidades criminógenas. Necesidades criminógenas. Esos factores que sí están relacionados directamente con el riesgo de reincidir, no cualquier problema que tenga la persona. Si se cumplen esas condiciones, parece que consiguen reducir la reincidencia algo más que el simple castigo o la prisión. Moderadamente optimista. Eso significa que tampoco es la panacea. ¿Tienen críticas estos enfoques? Sí, claro. Aparte de la necesidad de que estén bien implementados, que no siempre pasa. Me imagino. La crítica principal que se menciona es un riesgo sutil pero importante. El llamado efecto de extensión de la red penal, o net widening en inglés. Extensión de la red penal. Suena un poco... Suena un poco abstracto, pero el peligro es real, que estas medidas alternativas, que suenan menos duras que la cárcel, acaben aplicándose no tanto a personas que de otro modo irían a prisión. Sino a gente que igual solo se llevaba una multa. Exacto, o una advertencia. El resultado sería que al final no reducimos el número de personas en la cárcel, pero sí aumentamos el número total de personas bajo control del sistema penal. Es una consecuencia no deseada a tener muy en cuenta. Entendido. Una alternativa centrada en rehabilitar a la persona. Pero mencionaste dos familias de alternativas. ¿Cuál es la segunda? A la segunda. Aquí es donde
Personalmente encuentro que la propuesta se vuelve realmente interesante porque parece ir un paso más allá. Es la llamada justicia restauradora. Justicia restauradora. Suena diferente. Lo es. Digo que va más allá porque esta sí parece intentar responder a las 3 críticas que vimos antes de forma simultánea. A las 3. Exceso de cárcel, poca rehabilitación y olvido de la víctima. Exacto. Le da un papel protagonista a la víctima, busca activamente respuestas diferentes a la cárcel y de paso también puede tener un efecto rehabilitador para quien cometió el delito. ¿Y cómo funciona? ¿En qué consiste? La idea central es bastante, rompedora respecto al sistema tradicional. Se trata de reunir a las partes directamente afectadas por el delito. ¿Reunirlas a quiénes? Pues incluye, claro, a quien lo cometió y a la víctima, pero también a sus personas de apoyo, familiares, amigos y, en algunos modelos, incluso a representantes de la comunidad. ¿Todos juntos? Sí. El objetivo es gestionar entre todos las consecuencias del delito y buscar una forma de reparar el daño causado. Suena intenso. Puede serlo. La clave aquí está en el proceso. No es un juicio formal, sino un encuentro, generalmente guiado por un facilitador imparcial, donde se crea un espacio para un diálogo estructurado y respetuoso. Un diálogo. ¿Sobre qué? Se habla de lo que ocurrió, de cómo afectó a cada uno, y aquí la voz de la víctima es central, y fundamentalmente de qué se puede hacer para arreglar las cosas, para reparar el daño. El resultado ideal es un acuerdo, un plan concreto de reparación al que se compromete la persona que causó el daño. Un plan de reparación acordado. Eso es. Los valores que impulsan la justicia restauradora son muy distintos a los del sistema penal clásico. Se enfoca en la curación de las heridas emocionales, materiales, en el aprendizaje moral, en la participación activa de los afectados, en que la persona asuma la responsabilidad de sus actos de forma directa y, por supuesto, en la reparación del daño. Suena muy diferente, casi terapéutico en comparación con un juicio. Desde la perspectiva de la víctima, que decíamos que era la gran olvidada, ¿qué dice la investigación sobre si esto funciona? ¿Se sienten mejor las víctimas participando en algo así? Pues la investigación que cita el texto sugiere que sí, que para muchas víctimas la experiencia es positiva. ¿En qué sentido? Comparadas con las que pasan por el proceso penal ordinario, las víctimas que participan en procesos restauradores suelen mostrar mayores niveles de satisfacción, sienten que se ha hecho más justicia, entienden mejor por qué ocurrió el delito y, algo muy significativo, reportan menos sentimientos de miedo y de venganza. O sea que les ayuda a pasar página, parece. Parece que sí, y para la persona que cometió el delito, el proceso implica confrontarse cara a cara con las consecuencias de sus actos, escuchar directamente el impacto en la víctima. Asumir la responsabilidad de verdad. De una forma mucho más personal que en un juicio, sí. A menudo implica pedir disculpas sinceras y comprometerse activamente a reparar el daño. Todo esto, en teoría, debería tener un fuerte impacto rehabilitador y ayudar a prevenir la reincidencia. ¿Y en la práctica? ¿Reduce la reincidencia? Bueno, hay que decir que la evidencia sobre la reducción de la reincidencia a través de la justicia restauradora es más mixta. Parece depender del tipo de programa, del delito, de cómo se implemente. No es una fórmula mágica tampoco en ese aspecto. Es lógico que algo tan diferente genere preguntas. Me imagino la crítica típica. ¿No es esto demasiado blando? ¿Dejar que hablen en lugar de castigar? Es la crítica más común, sí. ¿Y funciona para todo tipo de delitos? ¿No es lo mismo un hurto que algo mucho más grave? Son preguntas pertinentes, claro. Respecto a la crítica de ser una justicia blanda, los defensores de la justicia restauradora suelen señalar algo importante. Estos procesos suelen ser voluntarios y requieren el acuerdo de las partes. Ah, vale. No se impone. No. Y si no se llega a un acuerdo o si la persona que cometió el delito no cumple lo pactado en el plan de reparación, el sistema penal formal sigue ahí como respaldo. No se trata de impunidad, es una vía alternativa, no necesariamente un reemplazo total. Entiendo, es una opción más, no la única. Exacto. Ahora bien, también enfrenta desafíos reales. ¿Es igual de aplicable en sociedades grandes, anónimas y poco cohesionadas como las nuestras, que en comunidades pequeñas donde todo el mundo se conoce? Probablemente no, o requiere adaptaciones. ¿Y lo de los tipos de delito? También. Hay debate. Empezó aplicándose más a delitos cometidos por jóvenes o a delitos menos graves, pero cada vez hay más experiencias con delitos graves, aunque con mucha cautela y preparación, claro. Requiere cuidado. Mucho. Y, de nuevo, hay que tener cuidado con definir bien su ámbito,
para no caer en el riesgo que mencionábamos antes, el net widening. El de la red penal. Eso es, acabar aplicando estos procesos, que pueden ser intensos, a casos muy leves, que en el sistema normal se resolverían de forma mucho más simple, resultando al final más intervencionista. Hay que afinar bien. Bien, hemos recorrido bastante camino. Empezamos con el modelo clásico de justicia, ese que pone el foco en el castigo proporcional al delito. El paradigma proporcionalista, sí. Luego hemos visto las grietas que le saca el análisis de Cid Moliné, demasiada cárcel con dudosa efectividad, una rehabilitación que se queda a medias y, sobre todo, una víctima a menudo olvidada. Las tres grandes críticas. Y, finalmente, hemos explorado dos grandes vías alternativas. Una más centrada en la rehabilitación individualizada. Las medidas alternativas tipo probation. Y otra, la justicia restauradora, que busca reparar el daño poniendo a las personas afectadas en el centro. Exacto. Y si tuviéramos que destilar la conclusión principal que parece sugerir el texto, sería la posibilidad de un auténtico cambio de paradigma. Un cambio de paradigma. ¿Cómo? La propuesta implícita es potente. En lugar de que la respuesta por defecto ante un delito sea preguntarnos qué castigo proporcional merece, ¿Qué es lo que hacemos ahora? quizás deberíamos empezar por explorar otras preguntas. ¿Qué necesita esta persona para no volver a delinquir? ¿Rehabilitación? Y sobre todo, ¿cómo podemos reparar el daño causado a la víctima y a la comunidad e implicar a las partes en la solución? Justicia restauradora. Cambiar las preguntas iniciales. Exacto. En este nuevo esquema, el sistema penal tradicional, con su lógica de proporcionalidad, no desaparecería necesariamente, pero pasaría a ser, un último recurso. ¿O una garantía? O una garantía para establecer límites máximos, un techo que las respuestas alternativas no deberían sobrepasar. Sería pasar de una lógica centrada en la ofensa a la norma a una lógica centrada en la solución del conflicto y la reparación del daño. En resumen, lo que nos llevamos de este análisis es que la justicia penal tal y como la conocemos, centrada en el castigo proporcional, no es la única forma de responder al delito. Ni quizás la mejor siempre. Y quizá ni siquiera la más efectiva o justa en muchos casos. Hemos visto que existen alternativas serias, con sus propios retos, claro. Que los tienen. Pero que ponen el foco en la rehabilitación de quien delinque y, de manera muy destacada, en la reparación de las heridas y el reconocimiento de las necesidades de quien ha sufrido el daño. Alternativas que intentan poner a las personas y al daño real en el centro de la respuesta. Y para dejar una idea flotando, para seguir dándole vueltas, si aceptamos que la esencia del delito, más allá de la infracción legal, es ser un conflicto que provoca un daño a la víctima, a la comunidad, a las relaciones, incluso a quien lo comete. Si lo vemos así, como un daño, un conflicto, ¿cómo se transformaría nuestro sistema de justicia si su objetivo primordial dejara de ser la imposición de un castigo proporcional y pasara a ser la búsqueda activa de la reparación de ese daño en todas sus dimensiones posibles? ¿qué implicaría poner la reparación en el corazón mismo de la justicia? Ahí queda la reflexión.